Bien, para comprender un poco mejor la temática de choques, vamos a hacer un par de problemas, uno respectivamente de choques elástico y otro de completamente inelástico. Para efectos de este problema, observemos el enunciado, el cual indica un automóvil compacto de 1000 kilogramos viaja al norte a 15 metros por segundo, que es lo que nosotros tenemos acá ilustrado en la figura. Y en un cruce choca con un enorme camión de 2000 kilogramos, que viaja por suerte a una velocidad un poco menor, hacia el este a 10 metros por segundo. Por suerte no hubo víctimas en el accidente, pero los dos autos quedaron enganchados después del impacto. Entonces, si nosotros vemos un poquitito aquí, es que cuando ambos vehículos se impacten, naturalmente la dirección en la cual esperamos que ocurra el movimiento es en esta. Entonces, por eso el problema indica que ambos vehículos han quedado enganchados en el accidente, ¿verdad? Entonces, se nos pide a nosotros que determinemos qué velocidad tenían los autos después del impacto. Entonces, si nosotros ilustramos esa situación, en la cual tenemos a la partícula A y a la partícula B antes del impacto, con su respectiva velocidad antes del impacto. Entonces nosotros sabemos que después ambas partículas se van a mover juntas, de tal forma que van a tener una velocidad en común. Entonces, naturalmente, esto va a ocurrir en un ángulo determinado que no conocemos. Entonces, si nosotros rotulamos nuestros ejes como X y Y, a partir de esto nosotros podemos hacer un análisis bastante simplificado. Lo primero, tómate el tiempo para responder si el movimiento es elástico o inelástico, si el choque es elástico o inelástico. Bien, una vez has pensado el tipo de choque que existe, démonos cuenta que para lograr identificarlo es el hecho de que las partículas se mueven juntas después del impacto, lo que significa que el choque es completamente inelástico. Teniendo en cuenta eso, nosotros sabemos que la energía cinética no se conserva, sin embargo la cantidad de movimiento lineal sí, porque las fuerzas que están presentes en el choque son la fuerza de fricción de las ruedas, porque naturalmente los vehículos frenaron al verse, y el efecto del peso. Sin embargo, vamos a notar más adelante el hecho de que esa energía, esas fuerzas son pequeñas comparadas con las fuerzas del impacto que ocurren durante la interacción de los cuerpos, de tal forma que se hacen despreciables, y al aislar el sistema, nosotros notamos que las únicas fuerzas que intervienen de manera significativa son las del impacto. Por ende, nosotros podemos aplicar el principio del impulso de la conservación de la cantidad de movimiento. A partir de esto, nosotros sabemos que si calculamos la cantidad de movimiento antes del impacto, que naturalmente será un vector porque tenemos cantidad de movimiento vertical debido a la partícula A y cantidad de movimiento de la partícula B en el eje horizontal. Entonces, a partir de eso, nosotros notamos que la sumatoria vectorial de esas cantidades de movimiento va a ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema. Esto nos va a permitir sacar una deducción para saber qué dirección tiene el vector cantidad de movimiento que iría en esta dirección, el vector P total. A partir de ella, como conoceremos las componentes, entonces nosotros podremos calcular tanto la magnitud como la dirección en la cual va. Como el vector P total se va a definir como la masa de ambas partículas multiplicado por la magnitud de la velocidad, entonces si esta cantidad es un vector y las masas son escalares, entonces significa que la velocidad también va a tener la misma dirección de la P total. Entonces si resolvemos para esto, conocidas las masas, podremos calcular perfectamente qué velocidad tendrían las partículas luego del impacto. A partir de esto nosotros podemos calcular entonces cuál es la cantidad de movimiento en la dirección X antes del impacto. Y a partir de esto nosotros podemos hacer el análisis siguiente. Masa de A por velocidad de A en la dirección X antes del impacto, más masa de B por la velocidad de B en la dirección X antes del impacto. Entonces, como estamos analizando el eje horizontal, naturalmente la partícula A no tiene cantidad de movimiento en el eje horizontal. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos notar que la cantidad de movimiento vendrá dada por la masa de B, que es de 2000 kilogramos, multiplicada por la velocidad que tiene el camión al viajar, que en este caso es de 10 metros por segundo. Bien, entonces si reducimos aquí la cantidad de movimiento en la dirección horizontal es de 2.0 por 10 a la 4 kilogramos metros por segundo. Bien, ahora analicemos la cantidad vertical.
La cantidad de movimiento vertical antes del impacto va a ser igual a la masa de A por la velocidad de A en Y antes del impacto más la masa de B por la velocidad de B en la dirección vertical antes del impacto. Como el camión está viajando hacia el este, entonces significa que no tiene componente vertical en nuestro sistema de coordenadas. Por ende, la cantidad de movimiento lineal antes del impacto en la dirección vertical únicamente se debe a la contribución del automotor. Entonces nosotros tenemos que la masa de A es de 1000 kilogramos multiplicado por la velocidad a la cual se conduce el vehículo, que es de 15 metros por segundo. Recuerden, importante para este análisis es que estamos analizando cantidades vectoriales y por fortuna las velocidades antes del impacto van en la misma dirección de nuestros ejes coordenados. Por ende, las cantidades que sustituimos aquí en los paréntesis son positivas. Si por alguna razón una partícula se mueve en dirección contraria, entonces hay que sustituir signos negativos. Entonces, a partir de esto nosotros reconocemos aquí que la cantidad de movimiento antes del impacto es igual a 1.5 por 10 a la 4 kilogramos metro por segundo. Bien, ahora, si nosotros tenemos ahora las cantidades de movimiento antes del impacto, naturalmente esas son las componentes antes, podemos notar que esas componentes, la suma de ambas componentes y el ángulo respectivo nos definirán la cantidad de movimiento después del impacto, de tal forma que el ángulo resultante que tenemos de P1, como la cantidad de movimiento se conserva, entonces a partir de este diagrama nosotros podremos calcular cuáles son las respectivas magnitudes de P2 después del impacto. A partir de esto nosotros sabemos que P2 va a ser igual que la raíz cuadrada de P1x más P1y por el teorema de Pitágoras. Entonces, a partir de esta situación nosotros tenemos que la cantidad de movimiento lineal tiene un valor de 2.5 por 10 a la 4 kilogramos metros por segundo. Bien, y como nosotros tenemos las componentes vertical y horizontal, nosotros también podemos calcular el ángulo, ¿no? A partir de su definición del triángulo rectángulo, nosotros tenemos que el ángulo va a ser igual, la tangente del ángulo será igual a las componentes PY antes del impacto partido por PX antes del impacto, la cual van a ser igual que PY 1.5 como lo tenemos acá arriba, 1.5 por 10 a la 4 partido por 2.0 por 10 a la 4. Naturalmente las unidades se cancelan y a partir de esto nosotros tenemos un ángulo de θ igual a 37 grados, el cual perfectamente tú puedes sustituir en la calculadora. Ahora, para finalizar, una vez nosotros tenemos la cantidad de movimiento final, nosotros podemos estimar a partir de esta ecuación, si tenemos la magnitud de la cantidad de movimiento después del impacto y las masas de las partículas, podemos obtener el valor de la magnitud de la velocidad 2. Entonces, la velocidad 2 va a ser igual que la P total partido por la sumatoria de ambas masas. Al hacer el cociente de la P total, que es de 2.5 por 10 a la 4, partido por la sumatoria de las masas, 1000 más 2000, entonces nosotros tenemos que la velocidad 2 tiene un valor de 8.3 metros por segundo. Bien, con eso le hemos dado solución al problema. Esa velocidad es la que tienen los vehículos después del impacto. Naturalmente, lo que se encarga de detenerlos al final es la fricción de las ruedas con el piso. Por esa razón es que los vehículos no quedan en el mismo lugar del impacto, sino que siguen moviéndose a esta velocidad. Obviamente sufren una desaceleración hasta llegar al reposo. Ahora, para verificar y de manera que tú tengas una autoevaluación, se te dejará una asignación. Calcula la energía cinética antes del impacto y la energía cinética después del impacto. Verifica por qué la energía cinética después del impacto es menor que antes, por el hecho de que el fenómeno es un choque totalmente inelástico. Entonces, ¿dónde se va esa energía? En este caso, esa es la solución que tú tienes que darle a partir de esta autoevaluación.
Bien, en el siguiente problema vamos a poder analizar otro caso especial de choques. La figura muestra dos discos en una mesa sin fricción, como lo podemos notar acá. La masa de A es de 0.5 kilogramos y la masa de B es de 0.3 kilogramos. El disco A tiene una velocidad inicial de 4 metros por segundo en la dirección X positiva, como lo podemos notar acá en la figura. Y tiene una velocidad final de 2 metros por segundo en esta dirección que no conocemos. Y el disco B está en reposo inicialmente. Hay que calcular la rapidez final de B y los ángulos alfa y beta de la figura, que son los ángulos de las velocidades con respecto al eje X. Entonces, dejaré un momento de tiempo para que tú puedas pensar qué tipo de choque es el que nosotros estamos analizando, en función de lo que hemos estudiado. Bien, una vez tú hayas pensado qué tipo de movimiento, tienes que identificar, para lograr saber qué tipo de choque vamos a analizar, tienes que identificar el hecho de que ambas partículas se mueven en direcciones contrarias, en direcciones diferentes. No se mueven como una sola partícula. Entonces, estamos ante la presencia de un choque elástico. Además, como estamos en una mesa sin fricción y lo único que está interactuando con el sistema es la fuerza gravitatoria, el peso de ambos discos, entonces el sistema está sometido a fuerzas conservativas, de tal forma que por definición ese es lo que nosotros tenemos como choque totalmente elástico. Entonces, se nos pide que determinemos la velocidad de B y los ángulos alfa y beta que tenemos de las direcciones de las velocidades después del choque. Una interesante definición que no habíamos comentado anteriormente es el hecho de que de las ecuaciones de cantidad de movimiento, recuérdense que es una cantidad vectorial y si la analizamos, una ecuación vectorial, y si la analizamos en el plano, tenemos dos ecuaciones, una en el eje X y la otra en el eje Y. Y además de eso, como el choque es elástico, también contamos con que la energía cinética se conserva. Por ende, nosotros tenemos disponibles tres ecuaciones para resolver estos problemas. Ahora bien, supongamos por un momento que no nos dan a qué velocidad se mueve el disco A después del choque. ¿Cuántas incógnitas tendríamos? Tendríamos la magnitud de la velocidad A, la magnitud de la velocidad B después del impacto ambas y las direcciones en las cuales se mueven después del impacto. Entonces, tenemos 4 incógnitas para 3 ecuaciones. Siempre que analicemos problemas de tipo choques elásticos, vamos a tener que tener un dato adicional en las condiciones después del choque. Para este caso, el problema nos ha dado cuál es la velocidad de la partícula A después del choque. Entonces, a partir de eso y considerando que el disco B está en reposo, nosotros podemos hacer el planteamiento del cálculo de la energía cinética de todo el sistema antes y después del choque. Al ser un choque elástico, entonces nosotros podemos plantear que la energía cinética se conserva, de tal forma que un medio de la masa de A por la velocidad de A antes del choque al cuadrado tiene que ser igual a un medio de la masa de A por la velocidad de A después del choque al cuadrado más un medio de la masa de B por la velocidad de B después del choque al cuadrado. Entonces, a partir de esta definición nosotros podemos observar que conocemos la velocidad de A antes del choque, la cual tenemos acá que es de 4 metros por segundo. La velocidad de A después del choque, la cual tiene un valor de 2 metros por segundo. Y la velocidad de B después del choque, la cual es nuestra incógnita en magnitud. Entonces nosotros podemos proceder a despejar desde esta ecuación, de tal manera que la velocidad de B es igual que la masa de A, factor común de la velocidad de A antes del choque menos la velocidad de A después del choque, ambas cantidades al cuadrado, partido por la masa de B. A partir de esto y sustituyendo las cantidades tal y como nosotros las tenemos en esta ecuación, la velocidad de B, en este caso después del choque, tiene un valor de 4.47 metros por segundo. Bien, resuelta esta situación ya conocemos ahora qué valor tiene la magnitud de la velocidad de B después del choque. Ahora bien, viene la parte un poco más complicada y se te va a dejar a ti de autoevaluación. Plantearemos las ecuaciones y tú tienes que resolver matemáticamente el problema. A partir de esto nosotros tenemos que identificar que la cantidad de movimiento también se conserva en un choque elástico. Entonces, tenemos cantidad de movimiento horizontal
Por ende, antes del choque y después del choque también tenemos que tener como resultante cantidad de movimiento horizontal. Es decir, si aquí tenemos P1 total, aquí también tenemos que tener P2 total como vector. Significa entonces que las cantidades de movimiento verticales de estas partículas tienen que anularse. Entonces, a partir de la conservación de la cantidad de movimiento, vamos a hacer el siguiente planteamiento. Si analizamos el eje X, entonces tenemos lo siguiente. La cantidad de movimiento de la partícula A va a ser igual a la cantidad de movimiento horizontal en el eje X de la partícula A después del impacto. Para no introducir una adicional, vamos a tener en cuenta que esa componente de la velocidad va a ser igual que el valor de la magnitud multiplicado por el coseno de alfa, más la masa de B multiplicado por la velocidad de B después del impacto por el coseno de beta. Bien, entonces planteada esta ecuación tenemos dos incógnitas. Veamos qué tenemos. Conocemos la velocidad de A, conocemos la velocidad de A antes del impacto, conocemos la masa de A y la masa de B, conocemos las magnitudes de las velocidades, que ya tenemos la velocidad de B después del impacto y la velocidad de A después del impacto. Las únicas incógnitas son alfa y beta, de tal forma que tenemos que resolver para esto. Tenemos dos incógnitas y una ecuación. Veamos qué nos resulta del eje horizontal. En el eje vertical, tenemos que también plantear la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento antes del impacto. Segunditos para que lo penses. Cantidad de movimiento inicial antes del impacto es de 0, porque las partículas se mueven en el eje horizontal. Entonces, esto va a ser igual que la cantidad de movimiento después del impacto. En este caso, observamos que la partícula A se mueve en la dirección favorable del eje Y. Entonces, aquí tenemos masa de A por la velocidad de A después del impacto por el seno de alfa. Muy bien. ¿Qué otra cantidad de movimiento? Muy bien, la de la partícula B. Sin embargo, la partícula B se mueve en contra de la dirección positiva del eje Y. Por ende, su cantidad de movimiento es negativa en ese eje. Entonces, a partir de esto, planteamos que la cantidad de movimiento de B va a ser igual que la masa de B por la velocidad de B después del impacto, seno de beta. Entonces, a partir de esta, nuevamente revisamos, conocemos la masa de A, la velocidad de A después del impacto, la masa de B y la velocidad de B después del impacto. Únicas incógnitas serían en este caso alfa y beta. Entonces, solución para el problema. Tenés dos incógnitas con dos ecuaciones. El problema está en que estas son de tipo trigonométrico, presentan cierta dificultad para poder resolverse. Sin embargo, ahí te invito a que hagas el análisis matemático respectivo y la autoevaluación la solución sería la solución matemática, perdón, la autoevaluación sería la solución matemática de este sistema de ecuaciones con sus dos incógnitas. Para que lo tengas como garantía, los valores de alfa y beta son respectivamente, alfa tiene un valor de 36.9 grados y beta tiene un valor de 26.6 grados. Bien, con esos ángulos hemos resuelto el problema. Ahora, una forma rápida de verificarlo es a través de la ecuación que planteamos para la cantidad de movimiento en el eje horizontal. Al sustituir los valores respectivos de masa de A, 0.5 kilogramos, velocidad de A después del impacto de 2 metros por segundo, seno de 36.9, menos la masa de B que es de 0.3 kilogramos, por la velocidad de B después del impacto que es de 4.47, multiplicado por el seno de 26.6, entonces esa cantidad tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque dijimos que la cantidad de movimiento verticalmente no existe, tiene un valor de 0. Si inicialmente lo tuvimos horizontal, entonces después del impacto también tenemos que tener la resultante de esa cantidad de movimiento de forma horizontal. Bien, espero que con este par de ejemplos haya quedado resuelta el análisis de choques elásticos e inelásticos. Ante cualquier duda te invito a que lo consultes con tu tutor
y también que resuelvas el ejercicio de autoevaluación que se te va a plantear. Hasta la próxima.